algún tiempo, a ustedes les enseñaron que existía una figura que se llama triángulo. Se llama triángulo porque tiene 3 ángulos. Y esa figura que tiene 3 ángulos, les dijeron que había 2 catetos que formaban un ángulo recto. A este cateto le llamaron cateto adyacente, porque el cateto adyacente está pegado al ángulo que van a tomar en referencia, y al otro lado le llamaron cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo. Y les dijeron que el lado más grande iba a recibir el nombre de hipotenusa. Eso lo dijo Pitágoras, y Pitágoras así le quiso poner esos nombres. Hubo una razón y se la puso y ya. Ahora bien, Pitágoras decidió que iba a crear sus funciones. Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, él decidió que iba a haber una función trigonométrica llamada tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo decidió Pitágoras que iba a ser la división de lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. Ya, esa es la tangente. Se acabó. Luego resulta que cuando ustedes llegan a geometría analítica, les enseñan que decidieron que el plano lo iban a dividir en 4 cuadrantes a través de 2 ejes. Un eje horizontal y un eje vertical, es un eje de las abscisas y un eje de las ordenadas. Y entonces les mencionaron que había un punto donde lo tenían que nombrar con una letra mayúscula. Y hay otro punto que lo deben de nombrar también con otra letra mayúscula. Y les enseñaron que existían las proyecciones ortogonales. Una proyección ortogonal son líneas auxiliares perpendiculares a los ejes para determinar cuál es la ubicación en el eje de las abscisas y cuál es la ubicación en el eje del otro punto en el mismo eje de las abscisas. Hicieron lo mismo por acá, tienen la ordenada del punto A. Hicieron lo mismo por acá. Recuerden que esas líneas que estoy marcando es la proyección ortogonal. De hecho, la proyección ortogonal no se tiene que dibujar, pero ahorita sí tiene sentido por lo que les voy a explicar. Y aquí me dice la ubicación en el eje de las ordenadas del punto B. Acuérdense que nunca se ha llamado punto 1, eso nunca. O sea, no puedo decir X1 y Y1. No, son puntos que se nombran con letras. Y de ahí les dijeron, si tú unes estos 2 puntos, vas a tener algo que se llama segmento. Y ese segmento tú puedes proyectar, continuar, traslapar la proyección ortogonal y te vas a dar cuenta con tus ojitos de la cara que esta figura que está acá es la misma figura que está acá. Solamente que aquí está ubicada en un plano cartesiano y antes no, antes simplemente era una figura plana que estaba precisamente en un plano, 2 dimensiones. Y entonces les dijeron que tú puedes calcular también la tangente del ángulo, donde este ángulo es este ángulo. Pero entonces ahora ya no tiene importancia el ángulo. Y como no tiene importancia el ángulo, les dijeron, no se va a llamar tangente, se va a llamar pendiente. Y esa pendiente obedece a que tú te das cuenta con tus ojitos de la cara que este es el cateto opuesto. Pero si tú quieres medir el cateto opuesto, de manera intuitiva, tú sabes que es la ordenada de un punto menos la ordenada del otro punto. Por lo tanto, la pendiente donde tú sabes que es cateto opuesto, la vas a catafixiar y le vas a decir ordenada del punto B menos la ordenada del punto A. Y la vas a dividir entre la distancia que está acá, donde anteriormente te habían dicho que se llama cateto adyacente. Pero esa distancia, de manera intuitiva, tú sabes que es el más grande menos el pequeño. Por lo tanto, es la abscisa de B menos la abscisa de A. Y en geometría analítica a ti te enseñaron que esto que está aquí es lo que sube y esto que está aquí es lo que avanza. Eso lo vieron en geometría analítica. Entonces, ya se interpretó como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y entonces, se acuerdan que en física, que va a la par de matemáticas, a ustedes les enseñaron que la velocidad es la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y entonces los de física sugirieron que eso se llama incremento de la distancia con respecto al incremento del tiempo. Y eso lo adoptamos los de matemáticas y entendemos entonces
que esto pendiente no se llama pendiente, se llama incremento de las ordenadas e incremento de las abscisas. Y se va a calcular como la ordenada de B menos la ordenada de A entre la abscisa de B menos la abscisa de A. Geometría analítica se llama pendiente, pero entonces entiendes que es un incremento entre otro incremento, unido con física. Y entonces, una vez que ya barrimos todos los conceptos de geometría analítica y que física ya la unimos a geometría analítica porque física te está dando la interpretación de lo que estoy haciendo en matemáticas, entonces venimos a lo siguiente. Dime antes que le borre. Dime. Ok, está bien. No haya ningún problema. Acuérdense que ya les había dicho que esto es una función incrementada que obedece a la ordenada. Esta que está aquí es la ordenada del otro punto, que es la función. Y luego lo van a dividir entre las abscisas. Una abscisa es esta, que es la que tienen aquí, y la otra abscisa es esta. Que curiosamente cuando ustedes aplican términos semejantes y se dan cuenta que estos son iguales, pues les da 0. Por eso solamente me queda esa parte. Pero el concepto más importante que les he estado diciendo es que esto conceptualmente es dividir dos pedacitos pequeños. Hagan de cuenta que están dividiendo 3 milímetros de agua entre 3 microsegundos, porque ustedes vieron ese cambio. Entonces les va a dar la pendiente en un instante. Pero si ustedes deciden conceptualmente incrementar la función, restarle la función, dividir entre el incremento y calcular el límite cuando el incremento es casi 0, en ese momento van a tener una derivada, donde una derivada es una fórmula para calcular pendientes de las tangentes en cualquier punto. Eso implica que con esa fórmula, como les había mencionado, pueden calcular la inclinación de esta recta que está tocando en un solo punto en la curva, la inclinación de esta recta que toca en un solo punto de la curva, la inclinación de esta recta, la inclinación de esta recta, la inclinación de todas las rectas que quieran. Esa es la gran diferencia entre una división de dos diferenciales y entre un concepto de 4 pasos. Precisamente por eso al principio de la clase les mencioné que copiaron esta. La derivada se obtiene mediante un proceso de 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos? Incrementar la función, restar la función, dividir entre el incremento y calcular el límite. A eso se le llama derivada por definición o derivada de los 4 pasos. Y entonces, ¿cómo es que se va a hacer lo que les estaba diciendo? Pues entonces vamos a calcular la derivada por definición de esta. El primer paso es incrementar la función. ¿Qué quiere decir incrementar la función? Quiere decir que a la variable independiente le vas a incrementar algo. ¿Cuánto? No lo sé. Lo único que deben de cuidar es que sea la misma variable. Y eso quiere decir que si ustedes se acuerdan, esto era un argumento que tienen que sustituir en la variable independiente. Por lo tanto, como van a sustituir en la variable independiente, lo que van a escribir es 1 entre la raíz cuadrada de este argumento que están sustituyendo en la variable independiente. Por lo tanto, van a tener una abscisa más el incremento de la abscisa. Primer paso. Ahora hay que tomar decisiones. Con sus ojitos de la cara, tienen que decidir qué hay que hacer aquí. Y como debo de decidir qué hay que hacer ahí, pues lo que me queda es comenzar por lo que ya sé, y lo que ya sé hacer es jerarquía de operaciones. Y si yo reviso jerarquía de operaciones, me voy a dar cuenta con mis ojitos de la cara que la primera operación que debo de hacer es esta. Pero si quiero hacer esa operación, debido a que el radical es un paréntesis, debo de pensar en, ¿son términos semejantes? Y si son términos semejantes, puedo hacer la suma. Pero si ustedes observan, no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, no puedo hacer la suma. Y como no puedo hacer la suma, entonces me pregunto, ¿puedo hacer la raíz? Pues tampoco, porque no hay leyes de los exponentes. Y peor tantito, ¿puedo hacer la división? Pues tampoco. Conclusión, ya acabé del primer paso. No sé si se den cuenta, no hice más que sustituir, pero deben de saber qué hacer. Eso es lo importante. Hay que saber qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Ok, primer paso, ya lo hice. Vámonos al segundo. Eso es restar la función. Eso quiere decir que a la función incrementada que tú tienes,
le vas a restar la función. Y entonces eso quiere decir que a 1 entre la raíz cuadrada de h más el incremento en h, le tienes que restar la función que es 1 entre la raíz de h. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Se me faltó. Lo que estoy haciendo ahí es sustituir lo que me están diciendo. Estoy sustituyendo lo que me están diciendo. Y entonces debo de tomar decisiones. Ahí viene la parte complicada. Toma decisiones. Pero para tomar decisiones debes de argumentar. Entonces observas. Y al observar te das cuenta que hay una división, que hay una raíz, que hay una suma, que hay una resta, y hay una raíz y hay otra división. ¿Cuál hago primero? Pues entonces, por jerarquía de operaciones, la primera operación que tú debes de hacer es esta suma. Pero volvemos a lo mismo. Cuando tú checas el concepto de si son o no son términos semejantes, te das cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no los puedes sumar. Y como no los puedes sumar, ¿puedo hacer la raíz? Pues no, porque no puedo aplicar leyes de los exponentes. ¿Puedo hacer la división? Pues tampoco, porque primero tendría que sumar. Entonces me voy al otro lado. Pues aquí no hay operaciones y la raíz no la puedo hacer y la división menos. Por lo tanto, no puedo hacer nada en el minuendo y nada en el sustraendo. Pero lo que sí puedo hacer es la resta de números racionales. Entonces vamos a hacer la resta de números racionales. Y si hago la resta de números racionales, sabemos que lo primero que debo de obtener es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es el producto de las bases que están en el denominador. Por lo tanto, la única base que está en el denominador es esta base y esta base. Bueno, más bien, la base es el radicando y la base es el radicando porque el exponente es un medio. Eso quiere decir entonces que aquí voy a escribir la raíz cuadrada de h más el incremento de h multiplicado por la raíz cuadrada de h. Y entonces viene el proceso de la resta. El proceso es, divide este mínimo común múltiplo entre el denominador. Si tú vas a dividir esos dos, es dividir esta raíz entre esa raíz y te va a dar la unidad. Por lo tanto, lo único que debes de multiplicar es esta raíz de h por este 1. Y eso es lo que vas a escribir tú en el numerador. Y entonces aquí escribes raíz de la variable independiente. Luego viene una operación, escribes la operación y repites el procedimiento. Divide estos dos, que se llama mínimo común múltiplo, entre el denominador. Si tú haces la división, es dividir esta entre esta, y si se dan cuenta, la división de esas dos me da 1. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es multiplicar esto por el 1 y escribirlo aquí arriba. Pero no se te debe de olvidar que aquí hay una multiplicación, y como hay una multiplicación, tienes que escribir un paréntesis para estar diciendo que esa multiplicación no la has hecho. Entonces vuelvo a repetir, este paréntesis es por la multiplicación que está aquí, y como tú ya dividiste h entre raíz de h y te dio 1, lo único que hay que multiplicar es esta raíz de h más delta de h por el 1, y eso te lleva entonces aquí tienes que escribir una raíz de h más el incremento de la variable independiente. Y en ese momento te vas a dar cuenta que ese paréntesis no tiene importancia que lo escribas, porque ya tienes otro paréntesis y el otro paréntesis recibe el nombre de radical. Entonces, como ya tienes el radical, pues no es necesario que escribas otro paréntesis. Sería escribir dos paréntesis cuando en realidad no necesitamos dos paréntesis. Y entonces empiezo a revisar con mis ojitos de la cara y digo, ¿y ahora qué hago? Otra vez, jerarquía de operaciones. ¿Qué operación hago primero? Aquí, pero no se puede. Aquí no se puede y aquí no se puede. ¿Cuál es entonces lo que debo de pensar? Que la raya de fracción es un paréntesis. Como la raya de fracción es un paréntesis, yo primero tengo que restar. Pero como no son términos semejantes, no se puede restar. Y alguien me puede decir, oiga maestro, ¿y si cancelo esta con esta? Y les voy a decir, pues no, porque primeramente no existe la cancelación. Tienes que pensar en operaciones. Y entonces te vuelvo a recordar, la primera operación que debes de hacer es la resta. Y como no puedes hacer la resta, no puedes dividir raíz de h entre raíz de h. Y por lo tanto, no puedes hacer nada. Y como no puedes hacer nada, ya, se acabó. ¿Qué se acabó? Se acabó el segundo paso. ¿Sale bien?
Entonces, ahí es importante que sepan por qué ya se acabó el segundo paso. Ok, vamos al tercer paso. Es que tú tienes que escribir una función incrementada. Ya me equivoqué. Una función incrementada menos la función dividido entre el incremento. Eso es lo que ahora debo de hacer. Y entonces, me acuerdo que hace mucho tiempo a mí me dijeron, todos los numeradores se están multiplicando y todos los denominadores se están dividiendo. Como todos los denominadores se están dividiendo, dejen aquí corrijo una imprecisión, porque debe ser entre el incremento de la variable, y les escribí ahorita una x, que el x no tiene nada que ver ahí. Entonces van a escribir un raíz de h menos raíz de h más delta h dividido entre la raíz de la variable independiente más el incremento de la variable independiente por la raíz de la variable independiente. Y acuérdense que les había dicho hace ratito que todos los que están dividiendo se escriben en el denominador. Por lo tanto, simplemente escriban en el denominador ese incremento de h, porque como se está dividiendo debe de ir en el denominador. O sea, a lo que me refiero es que no vayan a escribir entre delta de h, porque si escriben entre delta de h, luego deben de aplicar producto de extremos entre producto de medios y van a ser más largo su procedimiento. Solamente acuérdense, los que están dividiendo deben de estar en el denominador. Por eso lo escribo ahí y ya me ahorro la división de números racionales. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto que está aquí es lo mismo que está acá. Conclusión, ya no pueden hacer ninguna operación. Y como ya no pueden hacer ninguna operación, debo de pasar al cuarto paso. Yo me acuerdo que calcular el límite quiere decir sustituir. Entonces, lo que voy a hacer cuando estoy escribiendo aquí, calcula la ordenada cuando el incremento de la variable independiente se acerca a 0, eso simplemente va a ser una sustitución. ¿Por qué es la sustitución? Pues porque es un proceso de acercamiento y voy a probar primeramente si lo puedo sustituir directamente. Y si no lo puedo sustituir directamente, entonces hago la factorización. Eso es lo que sigue de no poder sustituir. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, de todo lo que tengo ahí, ¿dónde se puede realizar la sustitución? ¿En el numerador, en el denominador, en el minuendo o en el sustraendo? 22. Dime 22. En el denominador. Ok, muy bien. La sustitución la puedo hacer en el denominador, específicamente aquí. Y díganme, si aquí sustituyo 0, ¿qué voy a obtener? Si sustituyen aquí un 0, me va a dar una indeterminación porque va a ser 0 por todo lo demás y me da 0 en el denominador. Por lo tanto, tengo una indeterminación. Y si tengo una indeterminación, debo de factorizar. Pero entonces, esto no se puede factorizar. ¿Por qué no se puede factorizar? Porque ya tiene raíces. Y acuérdense que la factorización me crea raíces. Entonces, como no se puede factorizar, ustedes deben de pensar en alguna otra estrategia. Y la otra estrategia en la que pienso, debido a que no se puede factorizar, ¿cuál es? Como dijo su compañero, la estrategia que voy a hacer es la de multiplicar por la unidad. ¿Por qué no factorizo? Porque este no se puede factorizar debido a que son raíces. ¿Por qué no factorizo aquí? Pues porque ya está factorizado. Acuérdense que factorizar quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, debido a que todavía no voy a sustituir, voy a seguir calculando la ordenada. Acuérdense que el cálculo de la ordenada es hasta que pueden sustituir, y eso debe de ser después de factorizar o de multiplicar por 1, como aquí me están diciendo. Y entonces ese 1 debe de ser el mismo número o la misma cantidad arriba y abajo. Y ese factor que va a estar en el numerador y el denominador debe de salir de lo que estoy observando aquí. Y si ustedes se dan cuenta, lo que tiene más importancia es precisamente esta resta, porque la multiplicación pues simplemente es 1 por 1 por otro,
pero aquí viene una resta y esta, debido a que es una operación diferente, tiene más importancia. Y entonces de ahí tomo la decisión que debo de multiplicar por ese mismo número. Y ese mismo número es lo que estoy escribiendo aquí y es lo que estoy escribiendo en el denominador. Pero para que me sirva de algo, voy a multiplicar por el binomio conjugado. O sea, en lugar de tener aquí una resta, lo que voy a tener aquí es una suma. Y en ese momento, recuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto aquí hay un paréntesis y aquí hay otro paréntesis. En ese momento se van a dar cuenta ustedes con sus ojitos de la cara que lo que van a tener es un producto de un A más B, de un A menos B por un A más B. Y eso se llama el producto de binomios conjugados. Y el producto de binomios conjugados que me lo enseñaron en la secundaria es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Lo que voy a hacer con el producto de binomios conjugados es que me quede un resultado que sea más sencillo de trabajar. ¿Por qué? Porque ya no hay una indeterminación. Acuérdense que si sustituyo, voy a tener una indeterminación. Entonces, debido a esta situación, tomo la decisión entonces que con mis ojitos de la cara me doy cuenta que hay que hacer una multiplicación. Y esa multiplicación es precisamente una multiplicación de números racionales. Y la multiplicación de números racionales es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo cual, sigo escribiendo el límite porque todavía no realizo la sustitución. Acuérdense que ya no escribo el límite hasta que hago la sustitución de, fíjense bien, como este es un producto de binomios conjugados, una resta por una suma de los mismos términos, va a dar como resultado el cuadrado del primero. En otras palabras, me va a dar por resultado el cuadrado del primero. Ese que estoy escribiendo ahí es precisamente el primer resultado. Y por lo tanto, el cuadrado y el radical son operaciones inversas. Y al ser operaciones inversas, ya no va a quedar la operación, sino solamente va a quedar el radicando. Recuerden que el radicando es lo que está adentro del paréntesis. Y luego, el resultado debe tener un menos. Escriben el menos. Pero ahora lo que van a multiplicar va a ser la multiplicación de estos, que me va a dar una b cuadrada. Y si ustedes se acuerdan, la b es esta. Por lo tanto, si la elevan al cuadrado, pues resulta que otra vez son operaciones inversas y solamente me queda el radicando. Lo que sí deben de considerar es que después del menos hay un por. Ya se los había explicado hace ratito. Por lo mismo, hay que escribir el paréntesis que me está indicando el por. ¿El por de quién? De este al cuadrado. Pero como es al cuadrado la raíz, solamente voy a escribir el radicando y escribo h más delta h. Ya hice el producto de arriba, entendiendo que es un producto notable. Y en el denominador escribo un delta h que multiplica a la raíz de h más delta h, que multiplica por la raíz de h y que multiplica al otro denominador. Acuérdense que esta raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto hay que escribirlo entre paréntesis, por la raíz de h más la raíz de h más delta h. Y no sé si se dan cuenta que eso está como que súper grandote, ¿no? O sea, como que me intimida lo que está ahí. Pero bueno, así es como debe de ser. Y entonces, fíjense bien, Lo voy a recorrer un poquito para tener más espacio, porque ahorita ya estoy sufriendo por espacio. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues ya vi que este menos multiplica, por lo tanto, eso quiere decir que estoy decidiendo cuál es la operación que hago primero, jerarquía de operaciones. Posteriormente me estoy dando cuenta que estoy aplicando una propiedad distributiva, porque precisamente estoy distribuyendo la multiplicación de este menos sobre un elemento de la suma y sobre el otro elemento. Por lo tanto, estoy aplicando también la ley de los signos. Y si ustedes se dan cuenta, resulta que también tengo este que se parece a ese. Y esos dos son términos semejantes. Por lo tanto, como son términos semejantes, después de hacer la multiplicación, si ustedes observan, este con este me va a dar un 0.
Y como me da un 0, lo único que me va a quedar es, sigo escribiendo el límite, sigo escribiendo cuando el incremento de la variable independiente se acerca a 0, y me va a quedar solamente el menos delta h. Me queda solamente el menos delta h. Y en el denominador, si se dan cuenta, no hay ninguna operación. ¿Por qué no hay ninguna operación? Porque ya está factorizado. Y acuérdense que los resultados deben estar factorizados. Por lo tanto, hay una delta h por una raíz de la variable más el incremento por otra raíz de la variable por una raíz de la variable más otra raíz de la variable más el incremento de la variable. Y ahora sí, con sus ojitos de la cara, díganme qué puedo hacer aquí. Si yo decido sustituir, fíjense cómo este 0 que voy a sustituir aquí ya no es un factor, es un sumando. Y como es un sumando, raíz de h más 0 sigue siendo raíz de h. Si yo sustituyo el 0 aquí, no es un factor, es un sumando. Y como es un sumando, h más raíz de h sigue siendo raíz de h. La razón que me dijo su compañero, cuando aquí tenías un factor, 0 por lo demás te da 0 y es una indeterminación. Pero si ustedes se acuerdan, les acabo de decir, dividí este entre este. Y como dividí me queda 1. Y como me queda 1, ya no está este factor. Y como ya no está este factor, que es 0, por lo tanto ya no es una indeterminación. Y como ya no es una indeterminación, entonces me va a quedar. La primera es una raíz de h. Si se dieron cuenta que aquí sustituí el 0. Como sustituí el 0, por eso me dio la raíz de h. Luego, resulta que después viene otra raíz de h. Esa otra raíz de h, vamos a escribirla aquí. Viene otra raíz de h. Dime 42. Bastante grave, porque si se dan cuenta este es negativo. Y entonces si están haciendo la división, menos entre un más que está acá, les da menos. Por lo tanto, vamos a hacer aquí una corrección. El resultado me da menos lo que sigue, porque ya estoy aplicando también la ley de los signos. Entonces ahí cuando dije dividir, pues también hay que incluir que estoy aplicando la ley de los signos. Y entonces les sigo. Si se dan cuenta que aquí hay un paréntesis, que fue el que hace ratito me dijeron, que debía de tener cuidado con ese paréntesis. Y con este paréntesis, el primer sumando es raíz de h, más, como aquí hay un 0, 0 más h, pues sigue siendo h. Por lo tanto, me queda más raíz de h. Y entonces, si ustedes son niños abusados e inteligentes, se van a dar cuenta que por jerarquía de operaciones, la primera operación que debo de hacer es esta que está aquí, o sea, la que está entre paréntesis. ¿Y cuánto me da de resultado esa operación? Este más este, yo debo de entender que esos son términos semejantes. Y como son términos semejantes, una raíz más otra raíz me da 2 veces la raíz. Y entonces aquí debo de escribir que va a ser menos 1 entre. Acuérdense que esta es la primera operación que hice, ¿eh? Por lo tanto me queda 2 veces la raíz de h. Es la primera operación que hice. La segunda operación que debo de hacer es, lo voy a escribir, lo voy a marcar con otro color. La segunda operación que debo de hacer es raíz de h por raíz de h. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí lo que debo de aplicar es la definición de potencia. La definición de potencia menciona que multiplico por sí mismo 2 veces a la base. Y eso quiere decir que me va a quedar una raíz de h al cuadrado. Y debido a que es una raíz de h al cuadrado, también debo de aplicar el concepto de operación inversa, porque son operaciones que me van a regresar al número original, y entonces van a entender que aquí debe de haber una h, que ese fue el resultado de la siguiente operación. Y el 1, pues obviamente el 1 sigue estando arriba, por lo tanto el 1 es 1, y ahí se quedó. Y entonces la pregunta es, ¿hasta ahí llego o puedo hacer algo más? Ese que está ahí, dime. Ese que está ahí no es el resultado. ¿Por qué no es el resultado? Porque acuérdense que no debe de haber raíces en el denominador. Nunca. Y como hay una raíz en el denominador, entonces lo que debo de hacer, el concepto que debo de aplicar es racionalizar
el denominador. Y si ustedes van a racionalizar el denominador, lo que deben de hacer es multiplicar por esta misma raíz. Entonces multiplican por raíz en el numerador y multiplican por raíz en el denominador. Y entonces aplican leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes les va a decir lo siguiente. Esta raíz por esta raíz te va a quedar raíz cuadrada al cuadrado. Por lo tanto, por leyes de los exponentes les va a quedar solamente la h. Y esta h por esta otra h te va a quedar una h cuadrada. Eso quiere decir que tu resultado va a ser menos 1 entre 2 veces h cuadrada. Pero si tú te acuerdas, todavía te hace falta hacer la multiplicación del numerador. Y en el numerador tú tienes un 1 por la raíz de h. Por lo tanto, en el numerador lo que tienes que hacer precisamente es escribir la raíz de h. Pero ahora sí aplica lo siguiente. Acuérdense que tiene que estar escrito como término. Y si debe estar escrita como término, este 2 no puede estar junto con las variables. Por lo tanto, como no puede estar junto con las variables, vamos a escribirlo como se debe de escribir. Eso quiere decir que primero vas a escribir el signo, luego vas a escribir el coeficiente, que es un medio, y por último vas a escribir a todas las variables juntas, que es la raíz de h entre h cuadrada. Y eso que está ahí es la derivada. Y como eso que está ahí es la derivada, entonces tú tienes que escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de h es menos un medio por la raíz cuadrada de h sobre h cuadrado. ¿Por qué les estoy diciendo que eso es una derivada? Es una derivada porque provino de 4 pasos. Ya explicamos los 4 pasos. Y esto entonces es una fórmula para calcular pendientes en cualquier abscisa. Por ejemplo, si tuvieran una abscisa 1 y esa abscisa 1 la sustituyan acá, pues va a resultar que la pendiente en la abscisa 1, es menos 1 entre 2. La pendiente es menos un medio. ¿Por qué? Porque raíz de 1 es 1, porque 1 al 1 es al cuadrado y 1 por un medio sigue siendo un medio. Y con eso ya obtienen la pendiente de la tangente en esa abscisa. Que si la quieren en 10, pues sustituyan en 10. Que la quieren en 25, sustituyan en 25. No importa. Pero eso es como deben de hacer las derivadas. Ok.